Dicen que nunca debes juzgar un libro por su portada, pero Richard Sterling juzgó a su esposa por sus suéteres desgastados y su tranquila actitud. Él se creía el protagonista de sus vidas, un CEO en ascenso destinado a la grandeza, mientras que ella era solo el ancla que lo arrastraba. Le fue infiel, mintió, y finalmente la echó a la calle para dejar espacio a una amante más joven y ostentosa. Él pensó que había ganado, pero Richard olvidó un detalle crucial. En el juego de ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Y cuando su pobre esposa finalmente jugó su mano, el mundo entero y la corte real se detuvieron a verlo desmoronarse. Richard Sterling se ajustó la corbata de seda en el reflejo de la ventana de su oficina. Detrás de él, el horizonte de Chicago brillaba, un testamento al mundo que sentía que poseía. A los 34 años, era el director regional de Apex Logistics, un hombre que conducía un Porsche. Vestía trajes italianos a medida y acababa de asegurar una fusión que probablemente lo impulsaría rápidamente al puesto de máximo responsable. Miró su Rolex, 7:30 p.m. Llegaba tarde a cenar, pero no le importaba. De hecho, la tardanza estaba calculada. Era un movimiento de poder. Esa noche era su 5º aniversario de bodas con Jenny. Solo pensar en ella hacía que Richard suspirara de irritación. ¿Jenny? No Genevieve ni Jennifer, solo la aburrida y simple Jenny. Cuando la conoció hace 5 años, su sencillez había sido encantadora. Era bibliotecaria, callada, comprensiva y aparentemente asombrada por su ambición. Mantenía una casa limpia, cocinaba comidas decentes y nunca pedía mucho. Pero a medida que las acciones de Richard subían, Jenny permanecía estancada. Todavía usaba ropa de tiendas de descuento. No sabía cómo desenvolverse en galas. Prefería leer en su jardín a codearse con la élite de la ciudad. Era una vergüenza, una reliquia de una vida que él había superado. Y luego estaba Vanessa. Vanessa Klein era la ejecutiva de marketing de su empresa. Era perspicaz, ambiciosa hasta la médula y deslumbrante. Sabía la diferencia entre un Pinot Noir y un Cabernet. Sabía qué tenedor usar. Se veía bien a su lado. Richard cogió el sobre de manila de su escritorio. Era pesado. Hora de cortar el lastre. Murmuró para sí mismo. Condujo a casa, ensayando su discurso. No sería cruel, se dijo a sí mismo. Sería eficiente. Le ofrecería a Jenny una pequeña indemnización suficiente para mantenerla callada y enviarla de vuelta a la oscuridad de donde provenía. Cuando abrió la puerta principal de su casa suburbana, el olor a pollo asado llenó el aire. Era nauseabundamente doméstico. Jenny estaba poniendo la mesa. Llevaba un sencillo vestido azul que había visto una docena de veces. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado. «Richard, cariño», sonrió secándose las manos en el delantal. «Feliz aniversario. Me preocupaba que el tráfico estuviera malo». «El tráfico estaba bien», dijo Richard, evitando su intento de abrazo. Caminó directo a la mesa del comedor y arrojó el sobre de manila sobre su plato vacío. Aterrizó con un pesado golpe, deslizándose en la copa de vino. Jenny se congeló. Sus ojos, de un llamativo tono violeta que a Richard solía encantarle pero ahora le resultaba inquietante, se movieron de su cara al sobre. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Compraste una casa de vacaciones? ¿Es la escritura?» Richard se rió, un sonido frío y ladrador. «Ábrelo, Jenny». Sus manos temblaron mientras desabrochaba el cierre. Deslizó los papeles. El texto en negrita, en la parte superior, le gritó: «Petición de disolución de matrimonio». No gritó, no lloró de inmediato. Solo miró la jerga legal. «Divorcio. Richard. ¿Por qué? ¿Es porque quemé el asado la semana pasada? Puedo aprender a cocinar mejor. Puedo parar». Richard actuó, sirviéndose una copa del vino caro que ella había comprado, probablemente con dinero que ahorró de cupones. «No es el asado, Jenny. Eres tú. Mírate. Mira esta casa. Es mediocre. Tú eres mediocre». «Te quiero», dijo, las lágrimas finalmente desbordándose. «Te apoyé desde que eras analista junior. Pagué el alquiler cuando estudiabas tu MBA y estoy agradecido.
dijo Richard, su tono desprovisto de gratitud. Pero he evolucionado. Tú no. Necesito una pareja que encaje en mi futuro, no una reliquia de mi pasado. Necesito a alguien que pueda estar a mi lado en una junta directiva, no alguien que parezca recién salida de una venta de pasteles. Jenny se aferró al borde de la mesa. ¿Hay alguien más? Richard sonrió con suficiencia. No veía el sentido de mentir. Su nombre es Vanessa. Es inteligente, exitosa y entiende mi mundo. Se muda el lunes. El aire abandonó la habitación. Jenny parecía como si la hubiera golpeado físicamente. ¿El lunes? Richard, esta es mi casa también. Mi nombre está en el contrato. En realidad, Richard sacó un segundo documento de su bolsillo. Hablé con el propietario. Como yo pago el alquiler, ha aceptado transferir el contrato solo a mi nombre, efectivo de inmediato. Y en cuanto al acuerdo prenupcial, no firmamos un acuerdo prenupcial, susurró Jenny. No. Richard se inclinó, sus ojos brillando de malicia. Pero como no tienes ingresos, ni activos, ni abogado, te ofrezco un pago único de $10,000. Tómalo, firma los papeles y vete esta noche. Si me demandas, gastaré hasta el último céntimo que tengo en honorarios legales solo para asegurar que no obtengas absolutamente nada. Jenny lo miró. Por un segundo, Richard pensó que vio algo cambiar en sus ojos. La tristeza desapareció, reemplazada por una extraña y gélida calma. Era una mirada que nunca antes había visto en su rostro. Era casi regia. 10,000, repitió lentamente. Por 5 años de mi vida. Tómatelo o déjalo. Richard consultó su reloj. Vanessa viene en 1 hora a medir las ventanas para cortinas nuevas. Quiero que te vayas antes de que ella llegue. Jenny se levantó. No gritó. No le tiró el pollo asado. Simplemente caminó hacia el sobre, sacó un bolígrafo del bolsillo de su delantal y firmó los papeles con un trazo firme. Estás cometiendo un error, Richard, dijo suavemente. El único error que cometí fue casarme con una don nadie, replicó él. Jenny dejó el bolígrafo. Empacaré mis cosas, pero recuerda este momento. Recuerda que tú quisiste esto. Se dio la vuelta y subió las escaleras, con la cabeza anormalmente alta. Richard se sirvió otra copa, sintiendo una oleada de victoria. Había esperado súplicas. Había esperado una escena. Pero Jenny, como siempre, era débil. Se había rendido al instante. No tenía idea de que arriba Jenny no estaba llorando. Estaba metiendo la mano debajo de su cama para sacar un baúl polvoriento encuadernado en cuero que había estado cerrado durante 5 años. Marcó un número en un teléfono desechable que guardaba escondido en un libro ahuecado. Es hora, dijo al receptor, hablando en un francés impecable. Él rompió el contrato. Vuelvo a casa. La transición fue brutal e inmediata. Para las 9 p.m., Jenny se había ido. Solo había llevado 2 maletas, dejando atrás los muebles, la vajilla y la vida que había construido. A las 9:15 p.m. entró Vanessa Klein. Vanessa era todo lo que Jenny no era. Era rubia, ruidosa y olía a caro perfume Chanel. Entró a la casa como si estuviera conquistando un pequeño país. Dios, esto huele a suburbia. Vanessa arrugó la nariz, quitándose los tacones rojos. Miró la mesa del comedor, donde aún estaba fría la cena de aniversario de Jenny. ¿Pollo asado? ¿Qué de los años 50? Se acabó, cariño. Richard se acercó por detrás, rodeándola por la cintura. Ella afirmó. Se fue. Vanessa se giró en sus brazos con una sonrisa depredadora. ¿Lloró? ¿Rogó? Ella sabía que no. Richard rió. Cogió los 10,000 pavos y se largó. Probablemente volvió al trailer de sus padres en Idaho o de donde dijera que era. Bien. Vanessa le besó. Ahora, deshacémonos de esta chatarra. Quiero muebles modernos, cuero blanco y tenemos que prepararnos para el baile de gala. El baile. El baile de caridad Silverleaf era el evento de la temporada. Lo organizaba la misteriosa Foundation of European Heritage, una masiva organización filantrópica que acababa de abrir sede en Chicago. Estarían allí todos los grandes CEOs, políticos y socialites. Las entradas cuestan 5,000 cada una, dijo Richard, con un matiz de preocupación en la voz.
La liquidación del divorcio y el nuevo alquiler estaban afectando su flujo de caja. Richard, le reprendió Vanessa, hay que gastar para ganar. Si quieres ser CEO de Apex, tienes que dejarte ver en Silverleaf. Oí un rumor de que un diplomático europeo asistirá, quizás hasta la realeza. Los ojos de Richard se iluminaron. ¿Realeza? ¿Alguna duquesa o condesa conectada con la fundación? Vanessa agitó la mano, despectiva. ¿A quién le importa quién sea? El potencial de networking es brutal. Vamos y necesito un atuendo que grite, futura esposa del CEO. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de gastos y renovación. Richard quemó sus ahorros para complacer a Vanessa. Compraron arte nuevo, un coche nuevo para ella y entradas para el baile de gala. Richard no oyó nada de Jenny. El cheque de $10,000 que le había dado ni siquiera se había cobrado. Probablemente le da vergüenza ir al banco, rió Vanessa una mañana mientras tomaban café. Imagínate ser tan patética. Pero empezaron a suceder cosas extrañas en la oficina de Richard. El martes, Richard fue llamado a una reunión con los socios principales. Esperaba un ascenso. En cambio, se encontró con caras sombrías. Richard, el CEO, el señor Henderson, dijo, perdimos la cuenta de Kensington. Richard se quedó helado. La cuenta de Kensington era su mayor cliente. ¿Qué? ¿Por qué? La semana pasada fui a jugar al golf con ellos. Se retiraron esta mañana, dijo Henderson, deslizando una carta sobre el escritorio. Citaban preocupaciones éticas sobre el liderazgo, específicamente tu liderazgo. ¿Mi liderazgo? Balbuceó Richard. He aumentado sus beneficios un 15%. No se han extendido, suspiró Henderson. Pero es una pérdida de $20 millones, Richard. Estás en la cuerda floja. Arréglalo o estás fuera. Richard salió furioso de la oficina. Llamó a su contacto en Kensington, pero el número fue directo al buzón de voz. Cuando llegó a casa, Vanessa estaba furiosa. «¡Me rechazaron la tarjeta de crédito!», gritó. Intentaba comprar los pendientes para el baile y la tarjeta fue rechazada. «Richard, ¿sabes lo humillante que es eso?» «Es un fallo técnico», mintió Richard, secándose el sudor de la frente. Miró su cuenta bancaria en el móvil. Su saldo estaba en rojo. Negativo 4,000. Hizo clic en el historial de transacciones. No era robo de identidad. Eran las tasas del abogado de divorcios, las tasas de transferencia del alquiler, los muebles, los pagos del coche. Se estaba desangrando económicamente. «Lo arreglaré», espetó Richard. «Solo ponte los pendientes que ya tienes». «No reciclo joyas», gritó Vanessa, lanzándole una almohada. Richard se sentó en el sofá de cuero blanco con la cabeza entre las manos. Necesitaba una victoria. Necesitaba que el baile de Silverleaf saliera perfecto. Si conseguía un nuevo inversor allí, alguien más importante que Kensington, podría salvar su trabajo y su estilo de vida. No tenía ni idea de que las preocupaciones éticas de la cuenta de Kensington no fueran una coincidencia. Al otro lado de la ciudad, en la suite penthouse del Ritz-Carlton, una mujer estaba en el balcón, contemplando la ciudad. Ya no llevaba un vestido de tienda departamental. Estaba envuelta en una bata de seda bordada con un blasón dorado, un león y una paloma. Un hombre con un elegante traje negro estaba detrás de ella, sosteniendo una tablet. La cuenta de Kensington ha sido retirada de Apex Logistics, Alteza, según lo solicitado. La mujer se giró. Era Jenny, pero su postura era diferente. Sus ojos eran agudos, dominantes. «Bien», dijo, su voz perdiendo el acento americano plano que había fingido durante 5 años, reemplazado por el acento aristocrático, nítido de la nobleza británica clásica. «¿Y el estado financiero del señor Sterling?» «Crítico», respondió el asistente. «Está apalancando todo en el baile de Silverleaf». Jenny sonrió, bebiendo una copa de champán vintage que costaba más que el coche de Richard. «Perfecto», susurró. «Déjale ir al baile. Déjale pensar que pertenece entre reyes y reinas. Hará que la caída sea mucho más dolorosa». «¿Está lista para la revelación, madre?», preguntó el asistente. «La prensa ha sido informada»,
El embargo se levanta en el momento en que pise la alfombra roja. Jenny se tocó el collar de diamantes que descansaba sobre su clavícula, una reliquia familiar valorada en $6 millones. Ya no soy Jenny, Arthur, dijo. Genevieve de la casa de Ardo por fin está despierta y no está contenta. 4 días antes del baile de Silverleaf, el mundo de Richard se desmoronaba. El aire acondicionado de su oficina estaba a un gélido 18 Derham, pero él sudaba a través de su tercera camisa del día. Miraba la pantalla de su ordenador. Otro cliente acababa de cancelar. Esta vez era Sterling Cooper Investments, una empresa de tamaño medio que Richard había cultivado personalmente durante 3 años. El correo electrónico era breve. Debido a una reorientación de nuestros valores corporativos, estamos rompiendo lazos con Apex Logistics con efecto inmediato. ¿Reorientación de valores?, siseó Richard, golpeando el escritorio con el puño. Era la misma excusa vaga que Kensington había utilizado. Olía a sabotaje. Su teléfono vibró. Era Vanessa. Cariño, el catering de los cócteles previos al baile necesita un depósito. 5,000. ¿Qué tarjeta debo usar? Además, odio las cortinas que compramos la semana pasada. Se ven baratas con la luz de la mañana. Voy a pedir unas de seda. Richard ignoró el mensaje. No podía decirle que todas sus tarjetas estaban al límite. No podía decirle que si no conseguía un cliente masivo en el baile del sábado, no podría pagar la hipoteca de la casa de la que acababa de echar a su esposa. Un pensamiento oscuro se abrió camino en su mente. Jenny. Ella era callada, sí, pero también estaba desesperada. ¿Y si hablaba? ¿Y si iba a la prensa sobre cómo la había descartado? En el clima actual, un CEO abandona a su esposa leal por una amante más joven. El titular podría ser el clavo final en su ataúd profesional. Necesitaba un seguro. Necesitaba suciedad sobre ella. Richard abrió una ventana privada del navegador y buscó investigador privado barato en Chicago. Encontró a un tipo llamado Barry Gibbs, cuya oficina estaba encima de una tienda de pornografía y olía a humo de puro rancio. Necesito que investigues a mi exmujer, Jennifer Sterling. Richard dijo, deslizando una foto de Jenny sobre el escritorio mellado. Era una foto de una barbacoa de hace años. Parecía sencilla, sin maquillaje y con una camiseta desteñida. Apellido de soltera Ardo. Encuentra sus secretos. ¿Robó a un empleador anterior? ¿Tiene un hábito secreto de drogas? Cualquier cosa que pueda usar para mantenerla callada. Barry Gibbs miró la foto, luego los $500 en efectivo que Richard puso sobre la mesa. Ardo, suena francés. Tendré un informe para el viernes. Richard se fue sintiendo una sensación marginal de control. Jenny era una nadie. Todos tenían secretos. Una vez que encontrara los suyos, él la poseería. Llegó el viernes. Richard se reunió con Gibbs en el reservado del fondo de una grasienta cafetería. El investigador parecía alterado. No se había afeitado y sus ojos recorrían la sala. ¿No me dijiste?, siseó Gibbs con enojo, inclinándose sobre la mesa. Dime qué. ¿Encontraste algo? ¿Es una yonki?, preguntó Richard ansiosamente. Encontré. Nada, dijo Gibbs empujando los $500 de vuelta hacia Richard. Toma tu dinero. Dejo el caso. ¿Qué? ¿Por qué? Mira, amigo, pasé su número de seguridad social, pasé su apellido de soltera. ¿Sabes qué? Me encontré con un muro digital. Gibbs bajó la voz a un silbido aterrorizado. Su expediente está sellado. No es solo un registro expurgado, sellado. Hablo de un nivel 5 de autorización de seguridad del Departamento de Estado, sellado. Cuando intenté saltármelo, mi sistema se bloqueó y recibí una notificación de advertencia en mi pantalla de una agencia gubernamental de la que nunca antes había oído hablar. Richard lo miró confundido. Nivel 5. ¿De qué estás hablando? Jenny era bibliotecaria. Las bibliotecarias no tienen expedientes que requieran verificación biométrica para abrirse. Gibbs escupió al ponerse de pie. Quienquiera que sea tu exmujer, está protegida por gente muy por encima de mi nivel. Quizás está en protección de testigos. Quizás es una exespía. No lo sé.
y no quiero saberlo. Mantente alejado de mí. Gibbs salió apresuradamente de la cafetería. Richard se quedó solo, atónito. Protección de testigos. ¿Una espía? Era ridículo. Jenny lloraba cuando veía anuncios de comida para perros. Pero entonces Richard sonrió. Una sonrisa cruel y arrogante se extendió por su rostro. Claro, esa es la razón. No era especial. Era una criminal. ¿Protección de testigos? Richard se rió para sí mismo, guardándose el dinero. Dios mío, Jenny, ¿qué hiciste? Malversación, venta de drogas. Tenía perfecto sentido para su ego inflado. Por eso era tan callada. Por eso nunca quiso viajar internacionalmente. Se estaba escondiendo. Esto era mejor de lo que esperaba. No necesitaba detalles. El hecho de que su pasado estuviera enterrado por el gobierno era suficiente para destruirla si lo filtraba. No solo eres pobre, Jenny, pensó Richard mientras salía de la cafetería, sintiéndose invencible de nuevo. Eres mercancía dañada. Y ahora tengo la máxima influencia. Volvió a casa con Vanessa, que le gritaban a un florista por teléfono. La besó apasionadamente. Duerme bien, nena, dijo Richard, con los ojos maníacos. Mañana por la noche seremos dueños de esta ciudad. Llegó el sábado por la noche, envuelta en una humedad que hacía que la seda se pegara a la piel. La gala Silverleaf se celebraba en el histórico Palmer House Hilton. El gran salón se transformó en un palacio europeo por una noche. Richard alquiló una limusina alargada que no podía permitirse. Mientras se acercaban a la entrada, su estómago daba vueltas, una mezcla tóxica de ansiedad y adrenalina. Vanessa estaba innegablemente espectacular. Llevaba un vestido verde esmeralda, escotado hasta el ombligo, cubierto de diamantes alquilados que Richard había puesto en una tarjeta de crédito con una tasa de interés cómica. «Es la hora, Richard», dijo ella, revisando su maquillaje en un espejo compacto. «Recuerda, la barbilla en alto. Somos la pareja poderosa aquí. Todos los demás son solo ruido de fondo». El chofer de la limusina abrió la puerta. Ráfagas de luz estallaron de los paparazzi, alineados en la alfombra roja. Richard salió, ofreciéndole una mano a Vanessa. Puso una sonrisa practicada y deslumbrante en su rostro, listo para el aluvión de preguntas. «Señor Sterling, ¿quién le viste?» «Señor Sterling, ¿algún comentario sobre la fusión Apex?» Pero tan pronto como Vanessa salió, los flashes se detuvieron. Los fotógrafos bajaron sus cámaras, mirando más allá de Richard y Vanessa hacia el siguiente coche en fila. Un elegante Rolls-Royce Phantom negro con banderas diplomáticas en los guardabarros. «Sigan adelante, gente». Un guardia de seguridad con un auricular murmuró a Richard, gesticulando hacia la entrada. «Están bloqueando la zona de llegada». «¿Sabe quién soy?», siseó Vanessa al guardia, furiosa porque su gran entrada había sido interrumpida. «Soy Vanessa Cleaning. Él es Richard Sterling, director de Apex». «Sí, vale. ¿Nombre?» El guardia consultó una tableta sin levantar la vista. «¿Sterling? ¿Richard y un invitado?», dijo Richard, con la sonrisa forzada. El guardia se desplazó durante un tiempo agónicamente largo. «Sterling. Sterling. Ah, sí. Está en la lista general de invitados. Segunda entrada a la izquierda. La alfombra roja es solo para VVP y dignatarios honrados». Vanessa parecía que iba a abofetearlo. «Disculpe, pagamos $5,000 por entrada». «Siga adelante, señora», dijo el guardia con severidad, haciéndose a un lado mientras el Rolls Royce se acercaba. Los paparazzi comenzaron a gritar el nombre de un famoso senador que salía del coche. Humillado, Richard agarró el brazo de Vanessa y la arrastró hacia la entrada lateral, que era esencialmente un pasillo de servicio glorificado cubierto de terciopelo. «Esto es inaceptable, Richard», refunfuñó Vanessa mientras caminaban por los detectores de metales. «Admisión general. Parecemos campesinos». «Cálmate», espetó Richard, sus propios nervios a flor de piel. «Es un error. Una vez que entremos, no importará. Trabajaremos la sala». Dentro del salón era impresionante. Candelabros de cristal del tamaño de coches pequeños colgaban del techo dorado.
El aire olía a champán caro y a miles de rosas blancas importadas. Una orquesta tocaba Mozart a la perfección en un escenario elevado. La sala estaba abarrotada de titanes de la industria. Richard vio al CEO de Boeing riendo con el alcalde. Vio a multimillonarios tecnológicos y magnates del petróleo. Bien, ahí está Henderson. Richard señaló a su jefe cerca del bar. Vayamos a saludar. Demostrémosle que pertenecemos. Se acercaron al señor Henderson, que estaba en profunda conversación con un europeo de aspecto severo y cabello plateado. Señor Henderson. Una velada maravillosa, dijo Richard, dándole una palmada en el hombro a su jefe un poco demasiado fuerte. Ha conocido a Vanessa, mi pareja. Henderson se giró, con los ojos fríos. Miró el rostro sudoroso de Richard y el escote pronunciado de Vanessa con claro disgusto. Richard, Henderson asintió rígidamente. No esperaba verte aquí, dada tu actual perspectiva de rendimiento. Vanessa se erizó. Richard es el mejor en su división. El europeo junto a Henderson arqueó una ceja. ¿Es este el hombre que perdió la cuenta de Kensington en una sola tarde? Richard se congeló. Eso fue un malentendido, señor. Le aseguro. Si nos disculpa, Richard Henderson lo interrumpió, dándole la espalda. El barón von Hess y yo tenemos asuntos reales que discutir. Despedido como un niño travieso. Richard sintió que la sangre le subía a la cara. Vanessa le pellizcó el brazo con fuerza. «Haz algo», siseó. «No te quedes ahí parado». Pasearon por el salón durante una hora. Fue una pesadilla. Cada vez que Richard intentaba unirse a una conversación, el círculo se cerraba. Gente a la que conocía desde hacía años lo ignoraba. Vio al vicepresidente de Kensington, el hombre que lo había despreciado, riéndose a carcajadas de una broma contada por otra persona. Cuando Richard se cruzó con su mirada, el hombre simplemente se apartó sin un atisbo de reconocimiento. Eran parásitos. Finalmente, encontraron sus asientos. Mesa 42. Estaba en la esquina trasera de la sala, junto a las puertas batientes de la cocina. Cada vez que un camarero salía con una bandeja de aperitivos, el olor a jabón de lavavajillas industrial flotaba sobre ellos. «No puedo creerlo», gimió Vanessa, apuñalando su ensalada. «Estamos sentados junto a los ayudantes, Richard. Esto es culpa tuya. Claramente no eres tan importante como dijiste». «Cállate, Vanessa». Richard bebió su vino de un trago. Se estaba ahogando. Había gastado todo para estar allí, y lo trataban peor que a Jenny tratando al exterminador. Entonces las luces parpadearon y se atenuaron. Un silencio cayó sobre el enorme salón de baile. La orquesta dejó de tocar. Un foco iluminó el centro del escenario. El anfitrión de la noche, un hombre de aspecto distinguido con acento británico, se acercó al micrófono. «Damas y caballeros, distinguidos invitados», comenzó el anfitrión, su voz resonando en la sala silenciosa. «Nos sentimos honrados esta noche de dar la bienvenida a la presidenta de la European Heritage Foundation, una mujer cuya filantropía solo se compara con su linaje. Por favor, pónganse de pie para Su Alteza Real, la Duquesa de Ardo, Lady Genevieve». Toda la sala se puso de pie al unísono. El susurro de sedas caras y el raspar de sillas llenaron el silencio. Richard se puso de pie lentamente, confundido. «Nuestra masa», murmuró. Ese nombre sonaba familiar. Era el apellido de soltera de Jenny. Pero Duquesa, Alteza Real, debe ser una coincidencia. Un apellido francés común. Vanessa permaneció sentada, pasando con enfado por su teléfono. ¿A quién le importa? Alguna aristócrata europea endogámica. «Ponte de pie, idiota». Richard le tiró del brazo. Todos están de pie. Las enormes puertas dobles en lo alto de la gran escalera se abrieron. Una fanfarria de trompetas, trompetas de verdad, sonó desde el balcón. Y entonces ella entró. Estaba flanqueada por 4 guardias de seguridad que parecían de servicio secreto, pero nadie los miraba. La mujer en lo alto de las escaleras llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, que parecía absorber la luz, bordado con miles de pequeños diamantes que brillaban como estrellas. En su cabeza llevaba una tiara delicada
e intrincada, de platino, zafiros y diamantes que parecían más antigua que el país en el que se encontraban. Se mantenía con una gracia innata y sin esfuerzo. Tenía la barbilla ligeramente levantada. Su caminar era lento, deliberado, regio. Richard entrecerró los ojos ante el foco. El cabello de la mujer estaba recogido en un elegante y complejo moño, resaltando su largo cuello. Cuando comenzó a bajar la gran escalera, la sala estalló en un aplauso educado y deferente. Las personas en las primeras filas, los multimillonarios, los senadores, en realidad hacían reverencias y genuflexiones a su paso. El corazón de Richard latía contra sus costillas. La mujer se giró ligeramente para reconocer el aplauso y la luz iluminó su rostro. Richard dejó de respirar. Eran sus ojos. Esos distintivos y llamativos ojos violetas. No, susurró Richard, con la voz quebrada. La copa de champán se le resbaló de los dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido fuerte en el silencio respetuoso. Vanessa se sobresaltó. ¿Qué demonios, Richard? No podía moverse, no podía hablar. Su cerebro intentaba procesar la imagen imposible que tenía delante. Era Jenny, su Jenny, la mujer que usaba pantalones de chándal para ver películas, la mujer que recortaba cupones para detergente, la mujer que había desechado como basura de ayer hacía solo 2 semanas por $10,000. Pero no era Jenny. Esta mujer daba miedo, irradiaba poder. El aire a su alrededor parecía cargado, parecía completamente inalcanzable. Llegó al pie de las escaleras. El anfitrión hizo una profunda reverencia y le ofreció su brazo. Mientras caminaba hacia la mesa principal, la mesa rodeada por las personas más poderosas de la tierra. Su camino la llevó junto a la mesa 42, cerca de la cocina. No disminuyó la velocidad, no se detuvo. Pero al pasar a menos de 5 pies de donde Richard estaba de pie, paralizado entre los cristales rotos, giró la cabeza, sus ojos violetas fijos en los suyos. No había calidez en esa mirada. No había tristeza ni amor sobrante. Solo había una indiferencia ártica y aterradora. Era la mirada que una leona le da a un escarabajo particularmente insignificante antes de aplastarlo. Tan rápido como se conectó, su mirada siguió adelante. Miró a Vanessa, que miraba boquiabierta la tiara con un atisbo de diversión, y luego continuó hacia el escenario. Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La sala estaba girando. «¡Eso!», tartamudeó Vanessa, señalando con un dedo tembloroso. «Richard, eso se parece a... No es ella», dijo Richard rápidamente, con la voz alta y desesperada. Estaba jadeando en busca de aire. «Es un doble. Es una coincidencia. Jenny es de Idaho. Ella no es nadie». Pero mientras Lady Genevieve tomaba asiento en la silla similar a un trono en la mesa principal, el hombre sentado a su lado, el barón von Hesse, de cabello plateado, que había despreciado a Richard antes, le besó la mano. Richard se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que el barón no era solo un empresario, era su subordinado. Las piezas chocaron en la mente de Richard. El expediente gubernamental sellado. La repentina pérdida de la cuenta de Kensington. La extraña calma cuando firmó los papeles del divorcio. «Voy a casa». Recordó que ella dijo eso por teléfono cuando pensó que estaba llorando arriba. No solo se había divorciado de su esposa, había declarado la guerra a una duquesa, y estaba de pie en el campo de batalla armado con absolutamente nada. La cena fue un borrón de miseria para Richard. Mientras el resto de la sala disfrutaba de langosta thermidor y risotto de trufa, él no podía tragar bocado. Sus ojos estaban fijos en la mesa principal, donde su ex esposa, la mujer que solía recortar cupones para detergente, se reía actualmente de una broma hecha por el embajador francés. Cada movimiento que hacía era gracioso, practicado. Era como si la torpe y tímida Jenny hubiera sido un personaje que ella interpretó, un disfraz que finalmente se había quitado. «Deja de mirar», siseó Vanessa, dándole una patada debajo de la mesa. Había engullido 3 martinis en rápida sucesión. «Nos estás haciendo parecer patéticos. Si es ella, sube y reclama tu parte».
Estuviste casado con ella durante 5 años. Eso te convierte, no sé, en un duque, un príncipe. Los ojos de Vanessa brillaban con codicia. La humillación de la alfombra roja se olvidó. Ahora veía un billete de lotería. No es tan simple, susurró Richard, secándose el sudor del labio superior. Le hice firmar un acuerdo, un corte limpio. ¿Qué hiciste? Casi gritó Vanessa, atrayendo miradas de la mesa contigua. Renunciaste a una fortuna real por $10,000. Richard, eres el hombre más incompetente que he conocido. Antes de que Richard pudiera responder, la sala volvió a guardar silencio. El anfitrión dio unos golpecitos al micrófono. Y ahora, unas palabras de nuestra invitada de honor. Su Alteza Real, la Duquesa Genevieve. Genevieve se levantó. No necesitaba micrófono. Su voz se proyectaba con una autoridad clara y entrenada. Miró al mar de rostros, su mirada recorriendo la sala. Gracias, comenzó. Esta noche celebramos la herencia. Pero la herencia no se trata solo de linajes o títulos. Se trata de carácter. Se trata de la digna calma de la lealtad. Richard sintió como si el aire de la sala se estuviera volviendo más fino. Durante los últimos 5 años, continuó Genevieve, sus ojos se desviaron brevemente hacia el fondo de la sala, cerca de las puertas de la cocina. Me alejé de mis deberes. Quería entender cómo era la vida sin la protección de mi nombre. Quería ver si me podían amar por mí, no por lo que podía ofrecer. Un silencio se apoderó de la multitud. Esto era un chisme jugoso. La duquesa se estaba saliendo del guión. Viví una vida sencilla, dijo, con una pequeña y triste sonrisa jugando en sus labios. Aprendí a cocinar, aprendí a hacer un presupuesto, y aprendí que para algunas personas el valor es superficial. Aprendí que hay hombres que mirarán un diamante en bruto y solo verán una roca, porque carecen de la visión para ver el brillo interior. Hizo una pausa y el silencio fue ensordecedor. Fui descartada, dijo con claridad, cambiada por un modelo más nuevo y brillante, porque se me consideraba pobre, porque no encajaba en la estética del éxito. Yadeos recorrieron la sala. La gente susurraba, ¿quién? ¿Quién se desharía de una duquesa? Pero Genevieve alzó su copa, su voz endureciéndose hasta convertirse en acero. Estoy agradecida por esa lección, porque me enseñó que una reina no necesita un rey para construir un imperio. Solo necesita eliminar a los bufones de su corte. La sala estalló en aplausos atronadores. Las mujeres vitoreaban. Richard sintió que iba a vomitar. Estaba hablando de él. Se estaba burlando de él delante de las personas más poderosas de la tierra. No puedo soportar esto, murmuró Richard. El alcohol y el pánico se mezclaron en un peligroso cóctel en su cerebro. Se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Siéntate, siseó Vanessa. No, dijo Richard con los ojos salvajes. Ella es mi esposa. No puede hacerme esto. Está jugando un juego. Empezó a caminar. Al principio nadie se dio cuenta, pero mientras pasaba por las mesas del medio, dirigiéndose directamente a la mesa principal, la gente empezó a girarse. ¡Jenny!, gritó Richard. La música se detuvo. Los aplausos murieron al instante. Richard tropezó al cruzar la pista de baile, con la cara roja. Jenny, deja la actuación. Vienes a casa. Los guardias de seguridad avanzaron desde las sombras, hombres corpulentos con trajes negros. Pero Genevieve levantó una mano, haciéndoles señas para que se detuvieran. Estaba en el borde del escenario, mirándolo con una expresión de leve curiosidad, como si fuera un turista borracho. Señor, un guardia se interpuso entre Richard. Retroceda. Quítese de mi camino. Empujó Richard al guardia, lo que fue como empujar una pared de ladrillos. Esa es mi esposa. Diles, Jenny, diles que estamos casados. Genevieve volvió a coger el micrófono. La sala estaba mortalmente silenciosa. Señor Sterling, dijo, con la voz fría y amplificada, parece confundido. Usted solicitó el divorcio hace 3 semanas. Aceleró el proceso. Me pagó $10,000 para, y cito, sacarme de su vida inmediatamente. Risas recorrieron la multitud. Risas crueles y burlonas. Yo no lo sabía.
balbució Richard, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba solo en el centro de atención que él mismo había creado. Me mentiste, me atrapaste. No te mentí, Richard, dijo suavemente. Simplemente no te lo dije todo. Quería ver si me amabas. Fallaste la prueba. Pero te amo, gritó Richard, desesperado. Ahora cometí un error. Vanessa no significa nada para mí. Acéptame de vuelta, Jenny, por favor. En la mesa 42, Vanessa se levantó, con la cara humillada y furiosa. Tiró su servilleta sobre la mesa y salió furiosa del salón, dejando a Richard solo. Genevieve lo miró con lástima. La mujer que amabas era una ilusión, Richard, y la mujer que ves ante ti está fuera de tu alcance. Hizo señas a los guardias. Sáquenlo, está interrumpiendo mi cena. 2 guardias agarraron a Richard por los brazos, mientras lo arrastraban hacia atrás, pateando y gritando. Todo el salón observaba. La élite de Chicago, la gente a la que tanto había intentado impresionar, negaba con la cabeza con disgusto. «Déjame ir. Ella es mi esposa. Soy dueño de la mitad de todo. Soy dueño de la mitad del reino». Richard deliraba mientras la puerta se cerraba de golpe, interrumpiendo sus gritos. Richard fue arrojado, literalmente arrojado, a una pequeña oficina de seguridad sin ventanas en las entrañas del hotel. Tropezó, apoyándose en un escritorio metálico, su respiración se volvía entrecortada. La habitación zumbaba con el sonido de un rack de servidores en una esquina, un contraste austero y frío con la música orquestal que sonaba arriba. Se miró el reflejo en la ventana oscura. Su esmoquín estaba rasgado en el hombro. Su pajarita colgaba suelta y su cabello estaba pegado a su frente por el sudor. Parecía un loco. Caminó por la pequeña habitación durante 20 minutos, su mente acelerada, tratando de reconstruir una estrategia. Mitad, repitió esa palabra como un mantra. Ella es mi esposa. Nos casamos en Illinois. Illinois es un estado de distribución equitativa. No importaba si era una duquesa, no importaba si era la reina de Inglaterra. El matrimonio era un contrato legal y Richard conocía los contratos. Tenía derecho a la mitad de los activos adquiridos durante el matrimonio. Si ella tenía miles de millones, él tenía derecho a millones. La demandaría. Demandaría al hotel. Demandaría a todos. La pesada puerta de acero hizo clic y se abrió. Richard se giró esperando a un oficial de policía. En cambio, entraron 2 hombres. El primero era Arthur, el hombre que Richard había visto en el balcón, ahora identificado como su asistente. Llevaba un maletín de cuero que parecía más caro que el coche de Richard. El segundo hombre era mayor. Vestía un traje gris carbón impecable. Tenía ojos de tiburón, planos, negros y completamente desprovistos de empatía. «Señor Sterling», dijo Arthur con voz nítida. No ofreció la mano. Se sentó en el borde del escritorio, mirando a Richard. «Soy Arthur Penhalagan, secretario real de la Casa de Ardo. Este es el señor Stone, el abogado internacional de la familia». «Quiero ver a mi esposa», escupió Richard, intentando recuperar cierta autoridad. «Exijo verla». «Usted no tiene esposa», dijo el señor Stone. Su voz era como grava al molerse. Abrió un archivo sobre el escritorio. El decreto de divorcio fue finalizado por un juez a las 9:15 de la mañana de hoy. Pagó los $300 extra por el servicio acelerado. ¿Recuerda? «Lo apelaré», farfulló Richard, golpeando la mesa con la mano. «Fui defraudado. Ella ocultó activos. Eso anula el acuerdo. A los ojos de la ley, si una parte oculta riqueza, el acuerdo es nulo y sin efecto. La despojaré de todo lo que tenga». El señor Stone sonrió. No fue una sonrisa agradable. Es la sonrisa de un depredador que ya ha comido. «Una teoría interesante, señor Sterling», dijo el abogado. «Y normalmente tendría razón. Sin embargo, en este caso específico, se ha atado legalmente las manos». El señor Stone sacó un documento del expediente. Richard lo reconoció de inmediato. Era el acuerdo de divorcio DIY que había redactado en su portátil hace 2 semanas. Había descargado una plantilla de un sitio web legal económico para evitar pagar a un abogado. «¿Reconoce esto?», preguntó el señor Stone.
Yo lo escribí, se burló Richard. Así que sé lo que contiene. ¿Lo sabe usted? El señor Stone se puso unas gafas de lectura, porque añadió una cláusula personalizada, señor Sterling. Cláusula 4, sección B. Usted mismo escribió esto, ¿verdad? Estaba muy orgulloso de ello en ese momento. Richard se quedó helado. Lo recordaba. Había añadido esa cláusula porque tenía una cuenta de ahorro secreta con un bono de $5,000 que no quería que Jenny supiera. Quería asegurarse de que no pudiera tocar su dinero ganado con tanto esfuerzo. El señor Stone empezó a leer en voz alta, enunciando cada palabra. Ambas partes acuerdan que este es un acuerdo de no divulgación. Además, ambas partes renuncian explícitamente al derecho de descubrimiento financiero. Ambas partes acuerdan que cualquier activo, conocido o desconocido, en posesión de cualquiera de las partes antes, durante o después del matrimonio, seguirá siendo propiedad exclusiva del titular original, independientemente de su valor. Esta renuncia es absoluta e irrevocable. El silencio en la sala era ensordecedor. «Redactaste una renuncia absoluta, cláusula», dijo Arthur, negando con la cabeza con incredulidad. «Tenías tanto miedo de que te pidiera unos cientos de tu bono que te bloqueaste legalmente para reclamar un céntimo de su fortuna». «No», susurró Richard, con la sangre drenándose de su rostro. «Eso no puede ser válido en un tribunal». «Es inexpugnable», dijo el señor Stone, cerrando la carpeta con un chasquido. «Tú lo redactaste. Insististe en que ella lo firmara sin abogado. Forzaste los términos. Ningún juez en Estados Unidos anulará un contrato que tú escribiste para protegerte simplemente porque te salió mal». «¿Sabes de lo que te has deshecho?», preguntó Arthur suavemente. Richard lo miró fijamente, incapaz de hablar. Arthur empezó a enumerar artículos con los dedos. La finca Ardo en el Valle de Lear, valorada en 80 millones de euros. El ático en Mónaco. La flota naviera en Grecia. La colección de joyas familiares que incluye la estrella de zafiro Ardo que viste esta noche, valorada solo en 12 millones de dólares. Richard se sintió físicamente enfermo. La habitación daba vueltas. Agarró el respaldo de una silla para no derrumbarse. Valor total estimado de los activos de los que renunciaste a tu derecho. Arthur hizo una pausa para crear efecto. Aproximadamente 450 millones de dólares. 400, jadeó Richard. Millones. Había cambiado 450 millones de dólares para proteger un bono de $5,000. No lo sabía. Richard jadeó, con lágrimas de frustración picándole en los ojos. Iré a la prensa. Diré que es una fraude. Escribiré un libro. Podrías, se encogió de hombros el señor Stone, pero presentaríamos una contrademanda por angustia emocional, difamación y violación de la privacidad. Y a diferencia de usted, señor Sterling, la Casa de Ardo tiene los recursos para mantener esto en los tribunales durante los próximos 50 años. Te desangraremos hasta que vendas tu sangre para el billete de autobús. ¿De verdad quieres luchar contra nosotros? Richard se dejó caer en la silla. Estaba derrotado, completamente, absolutamente derrotado. Arthur se levantó y se alisó la chaqueta del traje. Sin embargo, Su Alteza es generosa. Ha autorizado una última amabilidad. Metió la mano en el bolsillo y colocó un cheque sobre el escritorio metálico. Le está devolviendo su dinero del acuerdo, dijo Arthur. No quiere tus $10,000, Richard. Ella gasta eso en arreglos florales para el vestíbulo. Richard miró fijamente el cheque. Se sintió como una bofetada. Era un símbolo de su propia mezquindad. Ella también tiene un mensaje para ti, dijo Arthur, caminando hacia la puerta. Richard levantó la vista, con los ojos enrojecidos y huecos. ¿Qué? Arthur se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Miró a Richard con una mezcla de lástima y asco. Dijo, el pollo asado estaba delicioso. Es una pena que estuvieras demasiado ocupado mirando tu teléfono para probarlo. Nunca supiste lo que estabas comiendo y nunca supiste con quién dormías. Arthur abrió la puerta. El sonido de risas y aplausos descendió del salón de baile, un mundo del que Richard había sido exiliado para siempre. «Adiós, señor Sterling», dijo Arthur.
La puerta se cerró de golpe. El cerrojo hizo clic. Richard quedó solo en la fría habitación iluminada por fluorescentes con un cheque de $10,000 y la aplastante comprensión de que su arrogancia le había costado un reino. La caída no fue solo rápida, fue un deslizamiento de tierra. Cuando Richard finalmente fue liberado de la oficina de seguridad del hotel en Twangam, la adrenalina se había desvanecido, reemplazada por un agotamiento que le calaba hasta los huesos. Lo empujaron fuera de la entrada de servicio hacia un callejón sucio detrás del hotel. Estaba lloviendo, una llovizna fría y miserable de Chicago que empapó su esmoquín roto en segundos. Se palpó los bolsillos. Su cartera estaba allí, pero se sentía más ligera. Su dignidad había desaparecido por completo. Sacó su teléfono. La pantalla estaba agrietada por haberla dejado caer durante la lucha con los guardias. La luz de notificación parpadeaba furiosamente, un destello de desastre. Tenía 63 llamadas perdidas. 5 eran de Vanessa. 58 eran de números que no reconocía. Probablemente reporteros. Abrió el mensaje de Vanessa primero. La necesitaba. Necesitaba desahogarse, conspirar, averiguar cómo iban a dar la vuelta a esto. No te molestes en volver a casa esta noche. Estoy empacando mis cosas. Revisé el registro del Porsche y como estabas intentando ser listo con tus activos el mes pasado, es legalmente mío. Me lo llevo. Además, he bloqueado tu número. Me avergüenzas. Ve. Richard miró fijamente la pantalla. La lluvia goteaba de su nariz. Se había ido. La mujer por la que había destruido su matrimonio había saltado del barco en el momento en que el agua le llegaba a los tobillos. Luego, abrió su correo electrónico de trabajo. La línea del asunto estaba en rojo brillante. Notificación de terminación inmediata. Richard, siguiendo tu conducta en la gala Silver Leaf, que fue retransmitida en directo por varios asistentes y presenciada por nuestros accionistas clave, se te rescinde el contrato de Apex Logistics por conducta grave. Tus tarjetas de crédito de la empresa han sido desactivadas. Seguridad empaquetará tus efectos personales. No intentes entrar en las instalaciones. Intentó pedir un coche de transporte compartido, pero al hacer clic en solicitar, apareció un banner rojo. Método de pago rechazado. Tuvo que caminar. Tardó 3 horas en caminar hasta los suburbios. Cuando llegó a su entrada, el sol empezaba a salir, proyectando una luz gris e implacable sobre su vida. La entrada estaba vacía. El Porsche se había ido. Desbloqueó la puerta principal y entró. El silencio de la casa era pesado, sofocante. Olía a perfume rancio y a vacío. Vanessa no solo se había ido, había saqueado el lugar. El arte abstracto de lujo que habían comprado la semana pasada, desaparecido. La máquina de espresso, desaparecida. Incluso se había llevado las cortinas de seda, dejando las ventanas desnudas y exponiendo la sala de estar a la calle. Todo lo que quedaba era el sofá de cuero blanco, ese que a Jenny le había desagradado porque era frío y poco acogedor. Ahora era el único sitio donde Richard podía sentarse. Se dejó caer en él, tiritando con su ropa húmeda. Volvió a sacar el teléfono para evaluar el daño. Tecleó su nombre en la barra de búsqueda. Su corazón se detuvo. Era tendencia. El SEO ciego era el tema número 1 en Twitter. Hizo clic en un video con 4 millones de visualizaciones. Era un TikTok grabado por un camarero de la gala. Mostraba a Richard gritando, «Soy dueño de medio reino», mientras seguridad se lo llevaba. Los comentarios eran brutales. Imagina despreciar a una duquesa por una jefa de marketing con mal gusto en zapatos. LMFAO. Este tío se creía el protagonista, pero solo era el PNJ en su historia de origen. Solía trabajar para Richard Sterling. Una vez me despidió por llegar 5 minutos tarde. El karma es una duquesa. No fue solo un escándalo, fue una broma nacional. No era una figura trágica, era un meme. El mundo entero se reía de su arrogancia. Richard siguió desplazándose y encontró un artículo del Chicago Tribune. La Cenicienta inversa. La duquesa Genevieve revela cómo puso a prueba el carácter de su marido. El artículo incluía una cita de Genevieve de la fiesta posterior. «Nunca oculté quién era», le había dicho a la prensa. «Simplemente me quité los adornos de la riqueza para ver si el amor era real.
Quería un compañero que amara el libro, no la portada. Desafortunadamente, el señor Sterling nunca se molestó en leer las páginas. Richard arrojó el teléfono por la habitación. Se estrelló contra la pared, agrietándose más. Entró en la cocina. Las encimeras de granito, que él había insistido en mejorar, se sentían como lápidas. Sobre la encimera, cerca del fregadero, vio algo pequeño. Se acercó. Era una tarjeta de recetas. Estaba escrita con la letra pulcra y curvilínea de Jenny, el pollo asado favorito de Richard. Estaba manchada de grasa y desgastada por los bordes. Había usado esta tarjeta durante 5 años para hacerlo feliz. Había cocinado para él, limpiado para él, y lo había escuchado quejarse de sus compañeros de trabajo, todo mientras poseía una fortuna que podría comprar su empresa entera 10 veces. Ella no había sido débil. Se había estado conteniendo. Se había hecho pequeña para que él pudiera sentirse grande. Y él se lo había pagado dándole un sobre Manila y un cheque de $10,000. Miró hacia la mesa. El cheque que Arthur le había dado en la sala de seguridad todavía estaba apretado en su mano. Páguese a la orden de Richard Sterling. Importe, $10,000. Memo, por tus molestias. Se quedó mirando los números. $10,000. Ese era el precio que le había puesto a su amor, y ahora era el único activo que le quedaba en el mundo. Un sollozo le desgarró la garganta. No fue un llanto digno. Fue un sonido feo y gutural de un hombre que se dio cuenta de que había tenido la luna en sus manos y la había cambiado por una linterna. Se deslizó por los armarios de la cocina hasta golpear el suelo. Se acurrucó en las baldosas frías. El cheque se desmoronó en su puño. La casa estaba en silencio. No había pollo asado cocinándose en el horno. No había un suave tarareo desde el jardín. No había ojos violetas mirándolo con adoración. Richard Sterling era finalmente el amo de su propio dominio. Tenía la casa grande que el banco se quedaría en un mes, los muebles de cuero y el silencio total completo que siempre había dicho que quería. Cerró los ojos, la imagen de Genevieve con su tiara quemándose tras sus párpados. Era el rey de la nada. Y esa, amigos míos, es la trágica y satisfactoria caída de Richard Sterling. Pensó que jugaba al ajedrez 4D con su vida, pero no se dio cuenta de que solo era un peón en un juego mucho más grande. Es una lección dura, pero necesaria. Cuando tratas a las personas como objetos desechables, no te sorprendas cuando acabes tú mismo en la basura. Genevieve siguió dirigiendo su fundación, ayudando a millones de personas y convirtiéndose en un icono global de gracia y fortaleza. En cuanto a Richard, bueno, los rumores dicen que actualmente está dirigiendo el turno de noche en un restaurante de comida rápida en Ohio, diciendo a quien quiera escuchar que solía estar casado con una reina. Pero por supuesto nadie le cree. ¿Qué habrías hecho si fueras Genevieve? ¿Te habrías revelado antes o la humillación pública en la gala fue la venganza perfecta? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste esta historia de karma y justicia, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte otra historia de arrogancia que recibe exactamente lo que merece. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.